Fuerte, polémico, claro, concreto, contundente, convencido. Ahora en Sin Vueltas, Guillermo Sicardi. Guillermo, el pacificador Sicardi, buen día, ¿cómo andás? Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Estamos unidos, por supuesto, podemos tener nuestra diferencia, nuestra discrepancia, por algo somos dos personas diferentes, pero estamos siempre acá juntos, espalda con espalda en el programa. Pero es verdad lo que dice el Martín Fierro, que si entre los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Sí. Y quiero dar pie a esto, a este poema del Martín Fierro, y nada menos que en Radio Rural, con dos cosas. Uno, citando a Julio Preve, hoy la columna de hoy más temprano, a contrapelo, que hay que ir a contrapelo, no a favor de la historia, no a favor de la corriente. Decía Hayek, los políticos son como corchos en el agua y el agua es la opinión pública. Ningún político va a desafiar las ideas dominantes hasta que no haya otras ideas para sustituirlas. Y eso es un poco lo que charlamos el otro día con el movimiento Un Solo Uruguay, que justamente, y lo que decía hoy Fernando Marguerí, hay que apretar a los nuestros, porque si no, no nos representan. Y lo otro, bueno, ya que van a regalar el libro de Diego Fischer, lo leí, cuando todo, el robo de la historia, las libras de Mailos, que yo siempre creí que le habían afanado un puñado de monedas. Los Tupamaros, con Mauricio Rosenkoff a la cabeza, Sí. le robaron 250 kilos de oro. Me estaba fijando ahora en internet, a valor de hoy son 14, casi 15 millones de dólares. Son unos ladrones, una manga de ladrones del primero al último. Entonces, después, ¿qué nos sorprende si faltan unos pesos en el Antel Arena, o en el Fonde, o en el MIDE? Es como el cuento del escorpión y la rana, que le pide a la rana que le ayude a cruzar el río. Y la rana le dice, no, tengo miedo que vos me vas a picar y me vas a matar con ese aguijón. Y el escorpión le dice, no, ranita, fíjate que si te pico, me muero yo también. Bueno, dale, subite. Van por la mitad del río y el escorpión lo pica y la rana dice, ¿qué hiciste? Sí, no me pude contener, Sí. mis genes. Bueno, así que con esta introducción nos metemos en el otro robo de este país, ¿no? Los Sí. combustibles. Exactamente. Me gustó como uniste los temas. Combustibles que calientan a un pueblo, era el título de tu columna. Vaya si habrá gente caliente con todo esto, porque es un tema que se arrastra desde hace tanto tiempo. Hay intentos de mejorar, ha habido muchas promesas, no solo en esta campaña, sino en anteriores también, pero lo cierto es que el problema de fondo se sigue sin atacar. O sin poder resolver, al menos. Claro, ¿y cuál es el problema de fondo? Hoy la gente está caliente y le apuntan al gobierno y en particular a la cabeza del presidente de la calle, que es justamente el que quiso poner el gato arriba de la mesa, proponiendo la desmonopolización, y ahí están sus hermanos, los hermanos se pelean de Julito Sanguinetti y de Cabildo Abierto, que le trancaron la iniciativa. Uh-huh. Y en realidad el problema no es el precio del combustible, porque el precio tiene muchas variantes. Y fíjate cómo nos distraen la atención. Y piensen en esa frase, cuando un sabio señala la luna, los tontos miran el dedo. Entonces, ¿cuál es el dedo de hoy? No, aumenta el precio del petróleo. Pero el precio del petróleo siempre va a aumentar o va a bajar. Y es una variable que nosotros de Uruguay no controlamos. Por lo tanto, vos no podés poner el foco y el éxito de tu política o las culpas en factores externos que no dominamos. Es lo que decía Julio Preve hoy más temprano. No podemos estar jugando a si sube el precio del trigo, de la soja y no sé qué, o bajan. Son variables no controlables. Como pasa en Israel, los tipos no controlan el clima. Entonces se pasaron 5.000 años rezando ahí al lado del muro de los lamentos. Ay, Diosito, Abraham, Moisés, mandame agüita. Y no le mandó nada. Y entonces, ¿qué empezaron a controlar? A controlar su mente, su cerebro, su innovación. Inventaron el riego por goteo, los invernáculos, desalinizan los mares salados. Y este dato, Israel produce 6 veces más hortalizas que Uruguay. Entonces, con el precio de los combustibles, el problema no está, repito, en el petróleo, en la famosa paramétrica, que no la entiende nadie, tenés que llamar a 4 profesores del MIT de Harvard para entenderla. No está tampoco, ni siquiera la culpa es ANCAP, ni siquiera esa joya de la abuela. ¿No es de ANCAP la culpa? No, de ANCAP no, es propia, una parte es de ANCAP.
¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a eso. Pero la principal culpa del costo del combustible, tengamos en cuenta que casi el 50% del precio del combustible son impuestos. Y son impuestos que te sacan a través de la nafta. ¿Para qué? Para financiar todo el jolgorio del Estado. Para financiar empleados públicos de más, proyectos faraónicos, ridiculeces, 900 millones de dólares de pérdida en ANCAP, que hubo que inyectarle con Sendik, Astori y Daniel Martínez. Ahora, también que no nos distraigamos, yo felicito a Alejandro Stipanisic, el presidente de ANCAP, que quiere hacer algún cambio, y vieron que ayer le trancó al sindicato, no le renovó un convenio, un barco ahí, un contrato de estos semitruchos que hicieron durante los gobiernos del Frente Amplio en ANCAP, lo canceló, y van a ahorrar 3,5 millones de dólares por año, 3.6 millones. Para levantar los 900 millones que se chupó ANCAP, vamos a precisar 250 años, ahorrando 3,6 millones. Entonces no me embromen, no nos distraigamos. ¿A dónde es el problema de fondo? Para empezar, ANCAP nunca debió haber existido. ANCAP no tiene sentido que el Estado se ponga a arriesgar en actividades industriales y comerciales que perfectamente pueden hacer los particulares a su riesgo. Toda esta cosa de las empresas públicas arranca con el viejo Valle, don José Valle de Ordóñez, que era un lírico. El viejo Valle, en su buena intencionalidad, en su humanismo, él que decía, ¿qué veía Valle? Que ganaba plata la OCE, que era de los ingleses, la OCE que no era OCE, era las aguas corrientes, ¿no? Era una empresa privada, los bancos eran privados, el Banco Central era privado, la moneda la imprimían bancos privados, hasta que se crean los engendros del Banco Central, y miren el Banco Central argentino, que ya la moneda de ellos andan economistas diciendo que va a servir solo para empapelar paredes. Entonces, ¿qué veía el viejo? Que el ferrocarril ganaba plata, las compañías de seguro ganaban plata, y dijo, esta plata, si la ganamos, queda para los uruguayos, y de esa manera, miren qué iluso el pobre viejo Valle, los uruguayos no van a pagar impuestos o van a pagar menos impuestos gracias a las ganancias de las empresas. Bueno, entonces crean después todo este engendro, estatizan toda esta cuestión, y que en realidad no son empresas, porque la esencia de una empresa es servir al público, a servir al prójimo con productos de mejor calidad y precio más barato, y es el objetivo de obtener ganancias genuinas para poder reinvertirlas. Estas cosas llamadas empresas públicas no lo son. ¿Y qué terminó la idea de Valle de no pagar impuestos? Exactamente al revés. Nos vienen saqueando con impuestos directos e indirectos hace 90 años, ¿tá? Con el viejo cuento de la soberanía nacional y con el miedo de quedarnos sin combustible. Y es ahí donde hay que apuntar, es ahí donde hay que tirar los misiles, no romperle una torreta al barco enemigo y anularle 2 o 3 cañones. Hay que tirarle abajo la línea de flotación, porque ese es el cáncer, uno de los cánceres que tenemos, y hay que curarlo una buena vez por todas. En ese sentido, vos destacabas en estos días en redes sociales un ejemplo, ¿no? Que ocurrió hace unos pocos días en Nueva Zelanda. Bueno, justamente, Alejandro, mira, uno de los motivos por cual ANCAP nunca va a poder dar un combustible barato, más allá que le saques todas las rémoras y todas las burocracias que ahora en 2 minutos voy a comentar, es porque es una refinería pequeña a escala mundial. El petróleo es un commodity, es decir, los commodities son los productos comunes, los que tienen bajos niveles de diferenciación, ¿verdad? Es como la soja o el trigo o el arroz. Entonces, ¿qué pasa? A nadie se le ocurre que puede ser rentable un cultivo de soja en 30 hectáreas de una chacra o en 50 hectáreas. No te dan las economías de escala, necesitas grandes volúmenes porque los márgenes son chicos, salvo ahora que viene esta locura que la soja está a $600, pues esos son picos. Entonces con el petróleo pasa lo mismo. Y hace pocos días la refinería en Nueva Zelanda, que es una refinería gestionada en forma privada, cuyos accionistas no saben los que son, el JP Morgan, además de tener 3.600 accionistas privados particulares, como podemos ser vos y yo. Ya que nos maten el cuento de que ANCAP es nuestra, las pindongas ANCAP es nuestra. ANCAP es
terminás empapelando tus paredes, o si te valen algo, pero por lo menos hagan eso. Bueno, esta refinería Nueva Zelanda, que compite en libre competencia desde hace años, que está gestionada por un staff de profesionales, no sabés lo que son los 6 directores, mirás el currículum y te cae de espalda, poco menos le falta un premio Nobel para que esté ahí. Aún así, Alejandro, es una refinería además 3 veces más grande que la de ANCAP y como 8 veces más eficiente, porque no carga con la rémora de empleados públicos, de la división Portland, de Alur y toda esa porquería, y aún así van a dejar de refinar petróleo crudo y solo se van a dedicar a importar y vender. Entonces es una locura. Por otro lado, piensen lo siguiente, imaginemos que hoy no tendríamos refinería de petróleo. Uh-huh. ¿A alguien se le puede ocurrir en su sano juicio invertir en construir una refinería de petróleo cuando la tendencia va hacia las energías renovables? Una locura. Cuando Uruguay tiene todas las energías renovables, hidráulica, eólica y solar, hasta podríamos sacar energía del mar de las olas. Hay un sistema que cuando la ola sube y baja, eso mueve como un fuelle, el fuelle genera energía, mueve unas turbinas, podríamos tener eso. ¿Qué dicen todos los frente amplistas que los escuchás siempre defendiendo el Uruguay natural y la ecología y coma sano y Monsanto son unos asesinos? Una refinería, ¿preferís una refinería de petróleo en el medio del barrio de La Teja, contaminando todo el vecindario por más medida de control que tengan, con los riesgos a que explote, le tienen miedo a que explote una central, prohíben la energía nuclear, que Jorge Valle la quería traer porque es de las energías más limpias, más baratas y más seguras del mundo? Claro, estos payasos, estas mentes simples, estas mentes infantiles, vieron explotar Chernobyl, manejado por rusos comunistas, imagínate, ¿no? Con qué controles, y los japoneses que con el tsunami ahí les vino un problema, ya se asustaron. Debe haber miles de refinerías, de centrales, y estos tienen miedo. Y esta misma gente te defiende una refinería de petróleo en vez de defender el Uruguay natural. No tiene ningún sentido estos combustibles caros, pero apuntemos bien al culpable, que es un Estado pesado, que es un Estado que no se animan a tocar. Como decía Julio Preve, no van a contrapelo, por lo menos pongan el gato arriba de la mesa, ahí vamos a ver qué pasa con ese gato, si se queda o se va. Entonces, Guillermo, ¿cuándo baja el costo de los combustibles? En realidad, cuando se encare la reforma del Estado en general, más allá de estos pequeños ajustes específicos. Pero por supuesto, Alejandro, porque en esa yo más que reforma es modernización del Estado. Hay que modernizar un Estado para que sea competitivo en un mundo global. No, imagínate los remeros uruguayos que con tanto orgullo y esfuerzo casi están ahí, llegaron en esa clasificación en el lugar 2. Imagínate que ese barco, los remeros, le encajes arriba del barco una bolsa de Portland de 50 kilos. El Portland, el peso del Estado, el lastre que significa la división Portland de ANCAP, que nos chupa 20 millones de dólares por año y que en los últimos 10 años, no sé, fueron 200 millones de dólares perdidos, repartido en todas las empresas PYME. A ver cuántos de esos millones perdidos, cuántas flautas de pan tiene que amasar el panadero, cuántos tomates y morrones tiene que sacar el chacrero, cuántos huevos de gallina tiene que sacar el tipo para levantar ese lastre. Bueno, imagínate estos pobres remeros uruguayos con 50 kilos de Portland. Imagínate lo que le encajes una central meteorológica vieja, antigua y obsoleta del Inumet, que te chupa 5 millones de dólares por año de presupuesto, de los cuales el 99% se van en sueldos y gastos de funcionamiento y solo un 1% en inversiones. Entonces el pobre remero, ¿quién es el remero? El remero es la pyme, el remero es el microempresario, el remero es el tipo que la lucha todos los días y que tiene que cargar con este lastre. Y hasta que no le saquen los lastres, el pobre barco no va a llegar nunca, el remero se va a morir ahogado, que es lo que le pasa a un montón de empresas. Y miren lo que pasa en Argentina, que es el reflejo de lo que nos va a pasar a nosotros si no hacemos los cambios que hay que hacer. Bien, Guillermo, en estos días escuchamos algunas afirmaciones y propuestas similares en cuanto al costo del Estado, en particular los combustibles, pero con el tema de fondo del costo del Estado, en la movilización, la primera de varias que va a empezar a hacer nuevamente un solo Uruguay. Y allí estuviste. Bueno, sí, estuve
allí, fui hasta allá, la verdad, fui como uno más, y fue un placer haber ido. Mirá lo que es la declaración final de Un Solo Uruguay, hay que leerla toda porque no tiene un punto de desperdicio, pero particularmente en este punto dice: se sigue identificando la necesidad de revisar el Estado, su rol y funcionamiento. Hoy continuamos sufriendo un Estado pesado y débil en sus políticas de desarrollo. Ahí está la madre del borrego. Entonces, para terminar, Alejandro, a ver, como bien decía Fernando Marguerite hoy temprano, si nosotros no, le insistimos a este gobierno que viene, porque no los votamos para que administren la crisis, no los votamos para que sea un frente amplismo de buenos modales, como dicen en Argentina de Macri, que fue un kirchnerismo de buenos modales. No, queremos que hagan los cambios bajo la filosofía republicana y liberal, no bajo la filosofía socialistoide que predominó. Entonces, el mensaje va a los miembros de la coalición multicolor, y que, citando a Jorge Luis Borges, ya que hablamos de Argentina, si a ellos no los une el amor por modernizar el Estado y hacer estos cambios, por lo menos que los una el espanto de ver lo que pasa cuando un Macri pusilánime y un Macri gradualista no hizo lo que había que hacer en el momento clave de la historia, y ahí volvieron los kirchneristas al poder. Entonces yo creo que si Borges reviviera y viera esta Argentina sumida en la decadencia, en la pobreza, el espanto que le causaría volvería y se metería en su tumba. Si nuestro José Gervasio Artigas reviviera y viera que hoy los orientales estamos menos ilustrados y tan poco valientes, ¿verdad?, para hacer los cambios que han hecho Nueva Zelanda o el propio Paraguay, que lo tenemos acá a 2 pasos, Artigas, ¿sabés qué haría? Se volvería al Paraguay, como ya se han ido, y lo seguirían tantos uruguayos que se han ido a Paraguay también justamente a buscar ese espacio. Así que yo guardo la esperanza que algún día los uruguayos nos vamos a avivar y otro día nos vamos a animar a hacer estos cambios, y también, querido amigo, guardo la esperanza de estar vivo para poder verlos. Ojalá que sí, Guillermo. Muy buena la columna, como siempre, con propuesta, con crítica y con advertencia también. ¿Cuándo lo veo, doctor, que lo estoy extrañando por acá, físicamente? Cuando usted disponga de un café y un bizcocho, yo voy para ahí por un café y un bizcocho, soy capaz de irme caminando hasta la puerta. Mira que lo estoy esperando. La semana que viene tenemos que hacer algún... La semana que viene estoy ahí. Ahí está. Así que estoy allí con mucho gusto y ya seguimos haciendo Ahí está. preparación Ahí está. de esta sorpresa que le damos a la gente. Exactamente. Un abrazo. Buen fin de Hasta luego, Guillermo. Igualmente. Chao.